Logio, el pastor de las tierras bajo el castillo de Arsoli, se encontraba aterrado mientras los legionarios pasaban a su lado. Su corazón latía con la fuerza de un tambor, y una sensación de impotencia se apoderaba de él. Estaba tan consumido por el miedo que apenas notó la presencia del oficial de caballería que se erguía frente a él. El oficial, un hombre joven, estaba enfundado en una armadura de estilo romano, pero había algo en su rostro que desafiaba la lógica. Sus cejas parecían teñidas de un azul profundo, y sus ojos eran de un verde intenso, como gemas que brillaban por sí mismas en la penumbra del atardecer. Era una visión desconcertante, un rostro que parecía pertenecer a un tiempo y un lugar diferentes. El oficial comenzó a hablar en latín, el idioma de la iglesia y el conocimiento, pero Logio, el simple pastor, no pudo comprender una palabra de lo que decía. Sin embargo, notando que hablaba en el idioma de los sacerdotes, Logio señaló hacia el castillo, donde se alzaba la capilla más cercana. La lógica le dictó que el sacerdote local, con su conocimiento y sabiduría, sería capaz de entender la situación y comunicarse con este enigmático oficial. El oficial, con sus cejas azuladas y ojos verdes resplandecientes, dio media vuelta y se dirigió hacia la retaguardia de la formación. Allí, avanzaba el Estado Mayor del Ejército, un conjunto de hombres que ostentaban la autoridad y el misterio detrás de la llegada de las legiones. A su espalda, se alzaba un artefacto que desafiaba toda lógica conocida. Este asombroso artefacto se asemejaba a un barco, aunque su diseño era más allá de la imaginación convencional. Sus velas no se extendían únicamente de manera lateral, sino también verticalmente, como si desafiara las leyes de la física. En lugar de un marco de madera sólida, los maderos parecían proyectarse alrededor de una pieza de roca negra, una roca que parecía emitir un campo cinético misterioso que mantenía la estructura flotando en el aire. Era un prodigio que desafiaba todas las expectativas. Los maderos, dispuestos de manera ingeniosa, sostenían una torre imponente, una cubierta superior y una bodega de dimensiones insondables. Aquella máquina de maravilla no podía elevarse a grandes alturas, pero lo hacía, de manera majestuosa, a unos 5 metros del suelo. No había viento que meciera sus velas, ni remos que la impulsaran. En cambio, se movía silenciosamente, como si estuviera suspendida en un mundo aparte. Aunque la respuesta a su movimiento parecía ser un misterio, una certeza era clara. Esta máquina era un prodigio de ingeniería y misterio, una creación que dejaba sin aliento a todos los que tenían el privilegio de presenciarla. Era como si los dioses mismos hubieran concedido esta maravilla a los mortales, y su presencia desafiaba todas las leyes de la lógica y la física conocidas. En ese momento, en medio de la llegada de las legiones y el asombro de la multitud, el mundo había cruzado el umbral de lo incomprensible y se adentraba en una nueva era de incertidumbre y maravilla. El caballero de ojos verdes, que había seguido al legado Lucio Marcelo Aelio en esta tierra desconocida, se acercó al general con un gesto de respeto y saludo. «Salve, legado Aelio», comenzó. «Los plebeyos que hemos encontrado aquí no parecen entender mi lengua». ¿Está usted seguro de que estamos en las tierras llamadas Italia? Según lo que me contaba mi padre, estas gentes parecen más bárbaras de lo que él solía describir en Germania. Lucio Marcelo Aelio, veterano de 80 años, observó con sabiduría las montañas que se alzaban majestuosas en el horizonte, y una sonrisa curtida por la experiencia se formó en sus labios. «Yo crecí en este valle, joven valeriano», respondió con un aire de nostalgia. «Mi familia tiene una villa en esas mismas montañas, muchacho. Si aquí hay bárbaros, significa que ha debido haber una invasión». El general, que había sido un héroe de cenit y el consorte de la emperatriz, miraba con determinación hacia el futuro incierto que se abría ante ellos. A pesar de la aparente confusión y el choque de culturas,
Lucio Marcelo Aelio estaba decidido a mantener a salvo a Roma y a su pueblo. La presencia de bárbaros en estas tierras desconocidas no haría más que avivar la llama de su compromiso con la protección de su hogar y su legado. El legado de la Legión, un hombre de experiencia y sabiduría, levantó su mano en un gesto de comando. Al instante, el sonido resonante de trompetas llenó el aire, marcando el toque de campamento. La masa de hierro y determinación, los legionarios que componían esta formidable fuerza, se detuvo de inmediato en perfecta sincronía. Los legionarios selectos, con disciplina y habilidad, emergieron de las filas para comenzar su labor. Con precisión militar, comenzaron a cortar madera, a abrir zanjas en medio de los campos. Antes de que el sol se ocultara en el horizonte, una fortaleza había sido erigida con una eficiencia mecánica impresionante. Cada pieza encajaba a la perfección, como si los dioses mismos hubieran guiado sus manos en la construcción. El trabajo se llevó a cabo al ritmo de cantos en honor a Marte, el dios de la guerra, y a Venus, la diosa del amor y la belleza. Estos cantos resonaron en el aire mientras las murallas de la fortaleza se alzaban y las trincheras se excavaban. Era un testimonio de la habilidad y la dedicación de estos soldados romanos, quienes, incluso en un lugar desconocido, construyeron un baluarte que representaba su determinación y su lealtad al imperio. La fortaleza, erigida en honor a los dioses y forjada con el espíritu indomable de los legionarios, se erigía como un monumento a la fuerza y la ingeniería romana en medio de tierras extrañas y desafiantes. Su presencia marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en esta tierra desconocida, donde la gloria de Roma prevalecería una vez más. Aquella noche, bajo el manto estrellado que se extendía sobre la tierra, los tribunos militares se reunieron en la tienda principal del campamento. Las antorchas parpadeaban y lanzaban sombras danzantes sobre los rostros serios de los líderes romanos. La tienda, con sus estandartes y emblemas imperiales, era el epicentro de estrategia y planificación. En el interior de la tienda, la atmósfera estaba cargada de tensión y determinación. Los tribunos, cada uno con su experiencia y personalidad distintiva, compartían un propósito común: proteger a Roma y asegurar el éxito de la legión en tierras desconocidas. Sus voces resonaban con autoridad y sabiduría mientras debatían estrategias, consideraban desafíos y trazaban un curso para el futuro. El legado Lucio Marcelo Aelio, un héroe veterano y un consorte de la emperatriz, dirigía la reunión con una dignidad imperturbable. Los tribunos, como Quino Serial Rufo y Marco Valeriano Emilio, representaban una diversidad de enfoques y personalidades, pero todos compartían un compromiso inquebrantable con su deber y con Roma. Lucio Marcelo Aelio, el legado veterano y experimentado, observó a sus generales con una mirada de inquietud en su rostro curtido por los años de servicio. La pregunta que ardía en su mente finalmente salió de sus labios: es evidente que estamos en Italia, pero no me resulta del todo coherente que en solo 30 años los bárbaros germánicos hayan conquistado toda Roma. Quinto Serial Rufo, el legado de la Legión 19 Cenita, el hombre orgulloso de ser romano y siempre dispuesto a combatir, frunció el ceño ante la perspectiva. Es cierto, mi legado. Esta situación es más extraña de lo que podríamos haber imaginado. No puedo entender cómo Roma ha caído en tan poco tiempo. Marco Valeriano Emilio, el astuto legado de la Legión 21 Sorone, se inclinó hacia adelante, con una expresión de determinación en su rostro. Lucio, es un misterio que desafía la lógica. Pero aquí estamos, y nuestra lealtad a Roma sigue siendo inquebrantable. Debemos buscar respuestas y, mientras tanto, asegurar que el legado de Roma prevalezca.
Lucio Marcelo Aelio, de cabello cano y rostro curtido por la experiencia, observó con atención el mapa desplegado frente a él. La luz de las antorchas arrojaba una luz parpadeante sobre los detalles geográficos de la tierra que ahora llamaban su hogar. Este valle lo conozco, comenzó, con una voz cargada de autoridad y conocimiento. Solo tiene 3 salidas, perfectas para cada una de nuestras legiones. Nos atrincheraremos aquí. Los generales y tribunos asintieron en acuerdo mientras sus miradas se centraban en el mapa. La estrategia estaba tomando forma, y su compromiso con la protección de Roma seguía siendo inquebrantable. Lucio continuó: mi hijo y otros 2 arcani se encargarán de averiguar lo que sucede en esta tierra desconocida. Cada uno de ellos debe ir de incógnito, uno al norte a Arimino, otro al sur a Capua, y mi hijo al occidente, a Roma. Debemos saber quién es el emperador y ver si es digno de nuestro apoyo. Las últimas palabras de Lucio Marcelo Aelio dejaron un momento de silencio en la tienda principal del campamento. Fue Marco Valeriano Emilio quien, con voz calmada pero inquisitiva, planteó la pregunta en la mente de todos: ¿y si no es digno? Lucio suspiró profundamente, con la carga de una decisión trascendental en sus hombros. Supongo que restauraremos la República, con los nobles aquí presentes y aquellos dignos en Roma. La grandeza de Roma prevalecerá, con o sin un emperador, porque nuestra lealtad siempre será con la República y el pueblo romano. La decisión estaba tomada, y los líderes romanos se prepararon para el desafío que se avecinaba, con el legado Lucio Marcelo Aelio a la cabeza, decidido a guiar a su legión y a su pueblo en este momento crítico de la historia. El señor del castillo Arsoli, Ariberto Lombardi di Arsoli, observó con asombro desde las almenas de su fortaleza cómo las 3 legiones romanas, lideradas por el legado Lucio Marcelo Aelio, erigieron un fuerte en menos de una tarde. La vista de la maquinaria de guerra y la disciplina de los legionarios era una demostración impresionante de la determinación romana. Tras presenciar tal proeza, Ariberto Lombardi di Arsoli se encontraba en una encrucijada. La presencia de estas legiones planteaba preguntas inquietantes sobre la situación en Italia y la autoridad imperial. Con un legado y sus generales de renombre, no podía ignorar la seriedad de la situación. En su mente, Ariberto consideró las opciones. Debería enviar un emisario al fuerte para establecer comunicación y averiguar la intención de los romanos. Al mismo tiempo, era crucial mantener la calma entre su pueblo y garantizar la seguridad de su castillo y sus tierras. El señor de Arsoli, consciente de la incertidumbre reinante, comenzó a prepararse para las posibles contingencias. Se aseguró de que su fortaleza estuviera en un estado de defensa máximo y que su corte y sus súbditos estuvieran listos para enfrentar lo que viniera. También consideró la necesidad de recopilar información sobre la situación en Roma y el emperador actual. Ariberto Lombardi di Arsoli sabía que, en estos momentos críticos, la prudencia y la astucia serían sus mejores aliados. Observaría de cerca el desarrollo de los eventos y tomaría decisiones con sabiduría para proteger a su gente y su legado. La incertidumbre en Italia y la presencia de las legiones romanas requerirían una respuesta cuidadosamente calculada por parte del señor del castillo Arsoli. Ariberto no había sido un estudioso ni un estratega militar, pero siempre había sabido que los romanos eran los más formidables, los más disciplinados. Sin embargo, ver su poder en acción de cerca superó todas sus expectativas. Ahora, mientras observaba la formación ordenada de los legionarios, los estandartes ondeando con orgullo y las torres defensivas del fuerte que habían construido en un abrir y cerrar de ojos, Ariberto se sintió abrumado por la magnitud de su presencia.
Fue en ese momento de incertidumbre y temor que el sacerdote local, padre Antonio di Rossi, se unió a él en la torre. La mirada inquisitiva del sacerdote reflejaba el asombro y la confusión que compartían. Heriberto se volvió hacia el sacerdote y, con voz cargada de preocupación, le preguntó: «Padre, ¿alguna explicación para este portento? ¿Acaso se trata de mercenarios de Spoleto o del Imperio Oriental?», preguntó Heriberto con una mirada inquisitiva hacia el sacerdote. La incertidumbre se cernía sobre ellos, y la necesidad de entender la naturaleza de esta misteriosa llegada de legiones romanas era apremiante. El anciano sacerdote, con su conocimiento de historia militar, respondió con un tono pensativo: «El estandarte de una de ellas indica 9 hispana. En mi juventud estudié un poco de historia militar, muchacho. Se supone que ellos desaparecieron en algún lugar de Britania hace siglos. Su aparición puede ser una señal del fin de los tiempos y del retorno del divino Mitra». Heriberto cerró los ojos un momento, buscando la calma en medio de la tormenta de incertidumbre que los rodeaba. No era un hombre de fe, pero comprendía la gravedad de la situación. «Llama a Roberto», ordenó. «Que reúna a unos hombres de armas y marchen con bandera blanca. Si el general de aquel ejército tiene algo que comunicarnos, él lo sabrá». El anciano sacerdote asintió en acuerdo, consciente de la necesidad de establecer una comunicación pacífica con los romanos. En momentos de incertidumbre, la diplomacia y la prudencia podían ser sus mejores aliados. Juntos, el señor del castillo y el sacerdote se prepararon para enfrentar lo desconocido y buscar respuestas en esta tierra de misterio y cambio. El sacerdote, con una mirada de preocupación en su rostro, se dirigió hacia la caballeriza en busca de Sir Roberto Sforza, el caballero poeta y lanzador de lanzas, conocido por su estilo de vida desenfrenado y su inclinación por la bebida y las mujeres. Lo que encontró en la caballeriza no fue una escena digna de un caballero de su rango. Sir Roberto yacía en el suelo, con tan solo el heno de los caballos como manto, en compañía de 2 hermosas mujeres, la hija del molinero y la nieta del zapatero. Ambas damas estaban profundamente dormidas, como si el encanto del caballero hubiera tenido un efecto sedante sobre ellas. El sacerdote, visiblemente molesto, se acercó a Sir Roberto, quien sostenía su cabeza con las manos debido a una jaqueca que parecía castigarlo por sus excesos. El sacerdote no dudó en romper su cólera, reprendiendo al caballero por su comportamiento inapropiado y su desenfreno. Antonio no podía pasar por alto el comportamiento inapropiado del caballero y decidió darle un sermón sobre los pecados que había cometido. Antonio, con voz solemne, comenzó a hablar: «Sir Roberto, vuestra conducta es indigna de un caballero ungido. Estáis pecando de lujuria y gula, 2 de los pecados capitales que debemos evitar en nuestras vidas». Sir Roberto, aún sosteniendo su cabeza, respondió con una sonrisa traviesa en su rostro, en un tono lleno de ingenio: «Padre, a veces no sé qué decir en confesión. Por eso decidí crear una historia entretenida para nuestra reunión del próximo Viernes Santo. ¿No es acaso un buen relato para los fieles?». Antonio, sin perder su semblante serio, dio un suspiro y luego, de manera decidida, tomó a Sir Roberto del brazo y lo sacó de la caballeriza. La diferencia de estatura y apariencia entre el enérgico sacerdote y el fornido caballero creó una imagen cómica a medida que Antonio arrastraba al caballero desnudo de la oreja. La escena, aunque cómica en su excentricidad, sirvió como un recordatorio de que, incluso en medio de la comedia, los principios y la moral debían ser respetados. El sacerdote, con su compromiso inquebrantable hacia la rectitud, no toleraría los excesos y las travesuras del caballero, sin importar cuán ingenioso fuera su argumento. Mientras Sir Roberto se enfundaba en su armadura,
con la ayuda de su joven escudero, escuchaba las órdenes de su señor de boca del viejo sacerdote. La capa negra se ajustaba a su espalda, y la pesada armadura resplandecía bajo la luz parpadeante de las antorchas. Sir Roberto expresó su gratitud a su joven escudero. «Gracias, primo». Luego, con un tono más serio, continuó, «Me envían porque sé hablar latín, ¿verdad?». El anciano sacerdote, con una mirada penetrante, respondió con una voz que denotaba preocupación, «¿Y por qué más te enviarían, muchacho?». Roberto suspiró con pesadumbre mientras ajustaba las correas de su armadura. «Bueno, supongo que marchar contra 3 legiones romanas será una hazaña digna de recordarse. Dile a mis amigas que morí con sus nombres en mis labios». El sacerdote lo miró con curiosidad, y en un tono serio, preguntó, «Dime los nombres de las muchachas». El caballero, ya preparado y listo para la batalla, sonrió mientras se subía ágilmente a su destrier y respondió, «No lo sé, padre. Por eso le dije que sus nombres están en mis labios, pero no salen de ellos». Riendo, Sir Roberto dio una orden a otros 5 jinetes que se unieron a él, y juntos salieron del castillo en medio de la noche, mientras la luna ascendía silenciosamente en el cielo estrellado. La misión que tenían por delante era peligrosa, y Roberto se preparaba para enfrentarla con valentía y astucia, sin olvidar su característico sentido del humor en los momentos más sombríos.